sí, 2 meses más o menos, desde septiembre del 55 hasta noviembre del 55. Va a ser presidente Eduardo Lonardi. Luego va a ser presidente, también fruto de esta revolución libertadora, Pedro Aramburu, del año 55 al año 58. ¿Tá? Pedro Aramburu, que era uno de los que participaron del golpe, del año 55 al año 58. Por otro lado, tenemos a Arturo Frondizi, que sí va a ser electo mediante el voto popular. Recuerden ustedes, siempre pensando que se encuentra proscripto el peronismo. Entonces va a ser un radical que va a estar desde el año 1958 hasta 1962. ¿Mm? 1962. Pasa que en 1962 hay un nuevo golpe militar y va a tomar el poder José María Guido. Eh, Cuando digo eh, golpe, estamos hablando de golpes como internos también, ¿no? Dentro de los mismos grupos militares. Por lo tanto, José María Guido va a estar desde el año 62 al año 63. ¿Mm? 1962, 1963. Hasta que en 1963 asume el poder Arturo Illia. ¿Mm? Arturo Illia, La tortuga, como le... exactamente. Apodado por los medios de comunicación de ese momento como la tortuga. Fíjense ustedes cómo los medios de comunicación, ¿no? Ya estaban en ese momento actuando. Sí, se repitió lo mismo que pasaba con De la Rúa, lo mismo que pasaba con Néstor también, que lo apodaron el pingüino a De la Rúa, creo que era dormilón, Chupete, el chupete. chupete, chupete. Bueno, ahí Mati González dice que fue el mejor presidente, Arturo Illia. Eh, Habría que ver, Mati, porque me gustaría que me des más data, no tengo argumentos fuertes, dice Mati González. Bueno, estudia, fíjate a ver cuáles serían los argumentos. Yo creo que de todos los radicales, eh, me parece que Marcelo Torcuato Alvear y Raúl Alfonsín podrían ser dos radicales, bueno, Hipólito Yrigoyen sin lugar a dudas, sobre todo en la primera presidencia, y que no le sirvió a mucha gente, dice Mati. Me parece que, bueno, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato Alvear, Raúl Alfonsín, todos presidentes radicales que podríamos decir que tienen cierta ascendencia respecto de lo político, ¿no? Bueno, pero Arturo Illia también es expulsado de gobierno por un golpe militar, la Cuarta Revolución Militar, que se llamó Revolución Argentina. Ese es el cuarto golpe de Estado. En este caso, el que va a tomar el poder es Juan Carlos Onganía, ¿m? Que va a estar desde el año 1966 hasta 1970. Bien, luego, en el año 70, Perdón, ¿de qué año Onganía? Onganía desde el año 1966 a 1970, Vicky. 1970. Luego vamos a tener a Roberto Livingston, va a estar muy poquito tiempo, desde el año 1970 a 1971. Hasta que aparece otro militar que es Alejandro Lanusse. De este presidente yo ya tengo memoria. Era chiquito, muy pequeño, pero ya tengo memoria. Va a estar desde el año 1971 hasta el año 1973. Ese va a ser su periodo de gobierno. Y acá, en 1973, termina este periodo
que nosotros llamamos y denominamos en la cursada de esta materia período de democracias restringidas, ¿no? Así lo llamamos en la bibliografía que ustedes tienen en la clase. Un período de democracias restringidas. Así como tuvimos eh, eh, periodos, aquel periodo que llamamos década infame, que se iniciaba con el derrocamiento a Hipólito Yrigoyen, hasta, digamos, del primer golpe de Estado, hasta la experiencia de los gobiernos radicales. Nosotros a este periodo, que va del 55 al 73, lo llamamos eh, periodo de democracias restringidas. Esperen que voy a entrar en la clase. Eh, bueno, ahí ustedes tenían un material audiovisual para ver, ¿sí? Este, tenían un material de la Revolución Libertadora, un material de audiovisual de Perón desde el exilio del año 68, año en el que yo nací. Material audiovisual de entrevista al comandante Che Guevara, de la cadena ABC. Un material audiovisual del Cordobazo y la actividad de la clase que era resistencias y democracias restringidas, ¿no? De 1955 a 1973. En este caso, eh, yo les pedí que realicen una línea de tiempo que incluyan los siguientes sucesos. Bueno, yo acá les acabo de dar una ayudita porque les di todos los presidentes y golpes de Estado que tuvieron. ¿Eh? Veo que hubo muchos que le hicieron y otros que no. Santino hizo la actividad, los demás no la han realizado. Entonces, esta la tienen que hacer. El único educando de la Comisión 005 ha sido Santino. O sea, les doy una semana más. Santino Tiago ha hecho la actividad. Bien. Ahí tienen varios sucesos. Entonces, es la unidad 3, la clase 1 de lo que estamos diciendo. ¿Mm? Estamos bloqueados por el parcial. Sí, sí, sí. Y yo soy fisicoculturista. Sí, sí, sí. Bien. Seguimos entonces. Unidad 3, clase 1. En esa actividad, unidad 3, clase 1, también tienen una ficha de cátedra, ¿sí? Que es la de modelos de sustitución de importaciones. Vamos a recordarlo un poquitito esta. Así, así, cualquier cosa, igual me preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Estamos dentro del periodo. ¿Qué tenemos que ver hoy? Hoy vamos a ver 1955, 1973 y vamos a ver algo del 73 al 83. Vamos a hacer, hoy es un día muy pesado. Supuestamente, si ustedes hicieron las lecturas de cada clase, debería ser más liviano, pero como están estresados, lo entiendo, vamos a ser bien explicativos. No quiero estresarlos aún más. Eh, este periodo, el periodo de sustitución de importaciones, ¿no? Es un periodo que se da paralelamente a un momento de democracias restringidas, digamos, donde el texto de Catch, exactamente, muy bien, va a mostrar, ¿no? Va a mostrar de qué manera
hay un contexto internacional, ¿no? que va a hacer que la Argentina va a pendular entre dos bloques de poder muy fuertes que son, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, la Unión Soviética, la URSS. Muy bien, Santiago. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy ya sabemos no existe. ¿eh? Hoy existe Rusia, pero no existe esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso la guerra que llevan adelante Rusia y Ucrania. Ucrania hoy, eh, si Ucrania entra a la OTAN, como dicen en Europa, eh, tendría en las puertas de su casa una vigilancia permanente Rusia. Por eso no quiere que Ucrania entre en la OTAN, porque tendría ahí misiles, cuerpos militares. De hecho, por ejemplo, en Italia hay varias bases militares estadounidenses, ¿m? Cosa que se sabe muy poco. Esas bases militares norteamericanas, chicos y chicas, funcionan como mini ciudades. De hecho, los que viven dentro de la base militar, digamos, tienen su propia dinámica cotidiana por fuera del entorno del país en el que se sitúan, ¿no? Es más, sí, Rafael. Yo tenía entendido que el conflicto con Ucrania viene ya desde el 2014, y bueno, y era por eso mismo, o sea, por el tema de no tener cerca bases militares estadounidenses, o sea, directamente en la frontera. Exacto. Por un lado está la cuestión de las bases militares y por otro lado la cuestión económica, porque siempre va por añadidura con una cuestión económica, que es el tema de la energía, ¿no? Una gran obra que pensaba hacer Rusia, que llegaba hasta Alemania, de un gran tubo que llevaba gas a Europa, ¿no? Sí, sí, lo conocía eso. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Una cuestión geopolítica, pero siempre sumada a una cuestión económica. Bueno, de la misma manera, en este momento histórico que estamos analizando, en 1955-1973, existían dos bloques de poder muy fuertes, ¿no? Por un lado, el socialismo, el comunismo, como digamos, va para poner en una sola bolsa, si bien son dos cosas distintas, y el capitalismo. Entonces, en este momento histórico, lo que nosotros tenemos que ver es que toda la política argentina va a estar, digamos, centrada en un pensamiento anticomunista, ¿m? Por el miedo de que el bloque de poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se haga cargo, digamos, de la cuestión ideológica en nuestro territorio. Por eso, Estados Unidos va a estar muy presente y de alguna manera va a tener permanentemente relaciones muy vehementes con los militares argentinos, ¿no? Capacitaciones, entrenamientos, en fin. Bueno, esto, claro, también viene a cuento porque hubo una revolución en Bolivia, hubo una revolución cubana, entonces este periodo es un periodo donde permanentemente, en pos de no querer que llegue el comunismo a los lugares, se hacían y se cometían, mm, parece actual todo esto. Sí, 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 exacto. Por eso hacía la mención de lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? Eh, la verdad es que la Revolución Libertadora, ¿sí? Eh, lo que va a tratar de hacer es volver a poner en valor todo lo que el sector agrario, ¿no? Aquel modelo agroexportador que todavía para este momento histórico es como un modelo a seguir. Eh, Nosotros podemos ver que en este momento ese sector con los militares vuelve a tener cierta preeminencia. ¿M? Durante el peronismo la renta fue repartida, o sea que la Argentina tiene una relación directa
más con USA que con la U. Exactamente, para este momento la relación es más cercana a Estados Unidos que a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exactamente. Ahí creo que era Manuel el que preguntó. Entonces, Jesús, eh, ahí lo que tenemos que ver es, por un lado, todo este bloque de poder que conforman los grupos militares asociados con Estados Unidos y la vuelta de poner en valor este modelo agroexportador, ¿no? La cuestión agropecuaria, el campo. Y además la proscripción del peronismo que sabemos que existe hasta el 73, donde recién van a poder participar de las elecciones. Claro que paralelamente a esto se va a intentar, Frondizi va a intentar llevar adelante una política de desarrollo económico, ¿no? Va a intentar hacer eso Frondizi, ¿m? Va a intentar hacerlo, pero eh, digamos, ¿cómo lo va a pensar? Bueno, lo va a pensar en dos líneas. Por un lado, viene la línea de toda la industria pesada, se la llama así, la industria pesada. Y la industria pesada, digamos, la estrellita de la industria pesada es el acero. ¿Mm? Por un lado el acero y por otro lado el petróleo. ¿Mm? Ahí el petróleo también va a tener un lugar bastante interesante para poder llevar adelante este gobierno, como dice el texto, lo van a ver, sin tener la presión del aparato militar, ¿no? Entonces hay un desarrollismo como incipiente, ¿eh? Pero bueno, hace faltan dos cuestiones para esto. Por un lado, hay que tener en cuenta que existe una fuerte crisis económica. Y esa crisis económica, obviamente, para estabilizar esa crisis, hay que lograr un acuerdo de préstamo con quién, nada más ni nada menos. Con el FMI. Exactamente, Luciana, exactamente, Rafael. Es increíble, pero fíjense, cada vez que la Argentina intenta, ¿no? Intenta salirse, aparece el Fondo Monetario Internacional. O sea, no importan los gobiernos, siempre que la Argentina intenta salir, nuevamente aparece el FMI, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, con esas divisas supuestamente iban a ser utilizadas o canalizadas para poder desarrollar, ¿eh? Para poder desarrollar eh, todo ese sector. También iba a ayudar esta entrada de capitales para que el campo pueda hacer un salto tecnológico, también, digamos. Entonces, se pide en este momento, eh, se pide en este momento una ley, ¿sí? Una ley para que se pueda llevar adelante la ley de erradicación de capitales externos y una ley de promoción industrial. O sea, intentar, intentar que los capitales externos se radiquen en nuestro país. ¿Para qué? Para que puedan invertir. ¿Mm? Entonces, sí, es cierto, esa acción permite que vengan capitales extranjeros, eh, o sea, no vienen porque son buenos, ¿no? Está claro eso. Vienen los capitales extranjeros porque tienen facilidades y se pueden llevar pingües ganancias, ¿no? Estamos de acuerdo con esto. Pero bueno, la intención estaba, ¿no? Eh, Ahora, ese capital externo aparece y aparece con la erradicación de empresas que llamamos nosotros multinacionales, ¿no? Son empresas que están en varios lugares del mundo y que tienen su sede central en los países centrales. No, obviamente no los va a tener en los países periféricos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esas empresas multinacionales
¿eh? Eh, Exactamente. Lo que van a hacer es competir con nuestras propias burguesías industriales y agrícolas nacionales. Eh, Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que la clase asalariada, ¿sí? Pierde muchísimo, muchísimo en la redistribución de la riqueza. Durante el peronismo llegó a estar en la mitad, en 50-50, decimos nosotros, 60% de aumento salarial. Sí, bueno, pero para llegar a eso también hay un proceso inflacionario que comienza a aparecer, ¿no? Que comienza a aparecer. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que esa clase asalariada que tenía esa participación en la renta durante el peronismo va a caer. Y recuerden que a diferencia de lo que pasó con el peronismo, en este momento histórico ya están armados los sindicatos, los gremios están fuertes, ¿no? Si bien han sido perseguidos por ser peronistas y demás, los gremios tienen un poder de organización que antes no lo tenían. No lo tuvieron en el 30, se acordarán ustedes, con la Patagonia Rebelde, todo eso que vimos de Irigoyen. Lo tienen ahora, lo van a tener ahora porque ahora hay sí sindicatos y gremios más organizados. Claro, como decimos, una de las patas que tiene que llevar adelante este gobierno es la tecnificación. Y para eso, realmente hay una creación muy interesante de algunos organismos que llegan hasta el día de hoy, como el INTI, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET, ¿m? Todos organismos, instituciones que crea el Estado para llevar adelante esto que decimos que es eh, la tecnificación, ¿no? Pero claro, esto se ve interrumpido en 1962 por ese golpe de Estado que estábamos hablando hoy, ¿no? Entonces, este gobierno entra en esa fase, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto en los modelos de acumulación de stop and go? ¿Se acuerdan que habíamos visto ese concepto de stop and go? Esto de la economía avanza para, ¿no? Y esto hace que entremos a un momento de lo que llamamos una fase de stop en economía, ¿no? Entonces ahí lo que podemos observar es que eh, la economía, ¿sí? Vuelve a ser pensada desde un modelo liberal, ¿no? El modelo liberal, chicos y chicas, deja todo librado al mercado. O sea, el que hace que todo funcione para esa visión es el mercado. Y si hay algo que tenemos que aprender en esta materia, justamente, es que el mercado no lo puede todo. Por eso tiene que aparecer ¿qué cosa? El Estado como regulador de las relaciones. Exacto. ¿Qué ibas a decir, Rafael? El otro día estaba hablando con un amigo que trabaja en el área de refrigeración. Trabaja en una empresa que hacen refrigeración industrial. Y me estaba contando que con esto de la apertura de las exportaciones, los frigoríficos venden, si no me equivoco, el número era $450.000 la tonelada de carne, y en el mercado interno solo tiene de rentabilidad 250.000. Entonces, por eso los frigoríficos siempre van a elegir exportar afuera porque en el mercado interno no les sirve. Entonces, de hecho, el tema ¿cómo se dice? El mercado interno a los agroexportadores no les sirve. Entonces, por eso no se puede dejar al libre albedrío o sea, que ellos manejen la economía. Tal cual. Sí, además, al exportar tienen dólares fresquitos, ¿no?
y no sufren retenciones, nada más que los impuestos que tienen que pagar, pero las retenciones están generalmente en los otros productos. Entonces ahí, bueno, eso es justamente una de las disputas respecto de la economía, ¿no? Que tenemos que, por eso el Estado tiene que estar. Y algunos dólares sin declarar, absolutamente. Bueno, se han encontrado silos enteros de granos que no estaban declarados. Hoy también camiones que van haciendo tráfico ilegal, contrabando, para decirlo sincero y sin palabras y sin ningún tipo de eufemismo, contrabando de soja, por ejemplo. Sí, el otro día estaba escuchando eh, una, ¿cómo que se llama esto? Estaba escuchando eh, Cristina dio una charla en la Universidad del Chaco y decía que hay un poder supraestatal, hablaba de un poder supraestatal y bueno, estaba haciendo alusión a una reforma constitucional, pero es algo loco lo que está pasando con el tema de los mercados. O sea, no hay algo más allá del poder. El Estado no tiene poder de controlar la situación. Sí, bueno, porque imagínate que hay que tener una logística muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Eh, bueno, la verdad es que ahí estamos entonces, frente a una dictadura que va a ser esa dictadura de Onganía, ¿no? Ya ahí las puertas de la dictadura de Onganía, que es la cuarta revolución militar, que obviamente va a tratar de, digamos, va a tener una mirada quizás un poco más nacionalista, por eso, si bien va a impulsar todo esto autoritariamente y de alguna manera desde lo que es una dictadura, porque es un gobierno militar, hay ideas de modernización, ¿no? Tiene ideas de modernización. Obviamente va a recurrir a créditos externos, ¿no? Siempre pasa esto, ¿no? El crédito con el exterior y va a permitir que algunas empresas nacionales puedan comprarlas empresas multinacionales del exterior. Entonces, hay una apertura económica que si bien en el primer momento tiende a una mejora productiva, eso no impide que sigan existiendo las importaciones. Entonces, aumenta el pago de la deuda externa y obviamente estamos destinados nuevamente a la devaluación, ¿sí? A la devaluación quiere decir a sacarle poder a nuestra moneda, ¿m? Y obviamente el proceso inflacionario. También hay que tener en cuenta que durante este gobierno de Onganía, va a haber una fuerte presión sobre los sectores de la cultura nacional. De hecho, después vamos a ver un texto que seguramente ustedes ya leyeron, que es el de Pujol, donde vemos a la juventud, de qué manera aparece una juventud peligrosa, ¿no? Entonces, digo, para ellos, ¿no? Vista por ellos como una juventud peligrosa. Entonces hay toda una cuestión de ataque a ciertos sectores sociales, al mundo universitario, ¿no? Al mundo universitario, a distintos referentes de la ciencia, de la cultura. Bueno, y ahí es donde se produce el cordobazo, ¿no? Que es lo que precipita, todo era pensado como que eran movimientos comunistas, exactamente. Todo lo que venía a buscar trastocar el poder de esta gente, ¿sí? Lo que pensaban inmediatamente es que eran comunistas, ¿no? De hecho, hoy uno escucha a algunos liberales y habla de, son como, dice, fulano de tal es comunista. No existe el comunismo como tal. Lo repito y lo vuelvo a decir muchas veces. El comunismo ya no existe. ¿Eh? De hecho, todos estamos adentro de una fase capitalista. El globo. ¿Eh? Comunismo es el de China. Ni tan solo el de China, Rafael. No, incluso tampoco China, porque
si bien en el mercado interno se conserva el núcleo del comunismo, ya están globalizados, o sea, forman parte de una globalización. Exactamente. China exporta, dice Santiago. Así es, Santiago. ¿No tenés micrófono, Santiago? No, ay, qué lástima. Me gustaría escucharte. Trata de conseguir un micrófono para la próxima. Eh, la verdad es que, como dice Rafael, es cierto, y como dice en Santiago, eh, aparece esta situación, ¿no? Donde permanentemente el fantasma del comunismo. Eh, ahora bien, eh, ¿cómo es que sale Onganía? Con el Cordobazo, ¿no? Y el Cordobazo es la unión clara entre los grupos universitarios y los trabajadores, ¿no? Se unen en contra de estas medidas antipopulares que toma el gobierno de facto y precipitan la salida de Onganía. Bueno, y ahí aparece Lanuse, este presidente que yo les digo es el primero que tengo memoria. Bueno, y obviamente no logra parar la inflación, que es el mal nuestro, ¿no? Es nuestro mal. Es nuestro mal la inflación, tenemos un mal endémico eh, y está instalado en la gente además. Cuando un comerciante, no le voy a echar la culpa a los comerciantes, pero cuando un comerciante escucha, sube la nafta, sube esto, automáticamente retoca los precios. Y después, no, ni qué decirle, por ejemplo, las empresas que ganaron muchísima plata durante la pandemia, que son los que tenían alimentos, que hoy en día no, digamos, no pierden Arcor, por ejemplo, exactamente. No quieren perder un peso, ¿no? Y además, casi, muchas de ellas casi serían un monopolio. Por eso yo creo que el Estado debería ser más controlador de esa situación. No se puede porque son del círculo rojo, eso también lo sabemos. Son los que tienen los hilos del poder. Aumentan para desestabilizar, dice Rafael Arrieta. Sí, es una posible explicación, pero también aumentan porque son empresarios absolutamente mezquinos, ¿no? O sea, no tienen conciencia de ser argentinos, ¿no? eh, son angurrientos, para decirlo así en el término más popular y callejero, ¿no? Que es distinto al empresariado brasilero. El empresario brasilero es distinto al empresario argentino. El empresario brasilero tiene más conciencia de ser parte de un colectivo, de una nación. ¿Mm? Pone más el hombro, quiero decir. Estamos hablando de los empresarios que ganan mucha plata, chicos y chicas, ¿eh? No estoy hablando de una pyme o alguien que tiene una empresita chiquita. Estoy hablando de empresas con facturaciones supermillonarias. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de empresas muy grosas. Exactamente. Lo que sería el Grupo Rojo. Lourdes hoy no prendió la cámara, Luciana no habló nada, Vicky habló. A ver si alguien puede ponerle un poquito más de onda a esta clase, porque la verdad es que estamos ahí, parece la entrevista a Rafael Arrieta hoy. La estamos repeleando. Sí, 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 sí. Decí que te tienen como representante, pero si no, Lourdes me parece que está dormida, ¿no? Ni da cuenta de que estamos dando clase, me parece. Igual me pasan un canon, para que hable en clase. ¿Cómo? Igual me pasan un canon para que hable en clase. Ah, me imagino. Bien, este, bueno, por otro lado, estamos en las puertas de lo que va a ser el shock petrolero del año 73, ¿no? Eh, esa crisis mundial, otra vez, ¿no? Esto de las crisis mundiales y cómo impactan en economías tan incipientes como la nuestra, ¿no? Digo, si golpean las economías que están armaditas, imagínense en nuestras economías de los países periféricos, ¿no?
¿Cómo van a pegar? Pegan fuertísimo. Y el aumento del precio del petróleo obviamente va a afectar a todo el precio de las importaciones de nuestro país. Y obviamente implica un crecimiento en el poder, digamos, trabajar con la inflación, ¿no? La inflación crece muchísimo y es imposible eh, llevar adelante este periodo, ¿no? Porque la inflación crece muchísimo. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué pasa en lo político? ¿No? En lo político salimos de las democracias restringidas y volvemos a un nuevo peronismo. Entonces, en el año 73 sale electo Héctor Cámpora. ¿Mm? Ustedes habrán escuchado mucho de la agrupación del Partido Peronista que es llamada Cámpora. Bueno, ese nombre se lo debe a este presidente que se llamó Héctor Cámpora. Héctor Cámpora va a asumir en el año 1973, en mayo del 73, y va a renunciar en julio del 73. ¿Por qué va a hacer eso? Bueno, va a hacer eso porque digamos, lo que él hace es un puente para que Perón pueda volver al país y pueda volver a presentarse a elecciones. Entonces, por eso él decide presentarse a elecciones, toma el poder y una vez que toma el poder, arma todo para que pueda llevar adelante el gobierno. Pero un poquito que quería ver, les quiero mostrar una foto. Ahí están Perón y Cámpora, lo llamaban el tío. Eh, lo va a buscar directamente, ¿no? Lo va a buscar. El 25 de mayo de 1973, Cámpora asume la presidencia de un país que es una caldera, a punto de estallar. Pobre Seiza, dice Mati González. Se me escapó, no te pude leer. Ahora, ¿dijo algo más, Mati? Ah, bueno, hacia allá vamos. ¿No tenés micrófono, Matías? Sí, profe, pero estoy medio para hablar. Ah, El bueno, frío me bueno, tiene mal. está bien el problema. Bueno, les decía, Cámpora asume la presidencia de un país que es una caldera a punto de estallar. Una marea, exactamente, social, iniciada en 1969 con el Cordobazo, convierte a su breve presidencia en una gestión difícil, en medio de aguas procelosas. De allí que en algunos círculos políticos se suponga que la cláusula proscriptiva del 25 de agosto benefició a Perón permitiéndole que Cámpora jugase a modo de fusible ante los reclamos de todo tipo que se producen al reabrirse las compuertas de la participación popular. Entonces, Cámpora como fusible, ¿no? Cámpora como alguien que viene a ser un articulador, Cámpora como que va a ser un puente, ¿no? Eh, Más allá de lo discutible de esta suposición, lo cierto es que el presidente se encuentra con enormes dificultades para arbitrar presiones de todo tipo que llegan a la Casa Rosada. De nuevo, como en los 50, se trata de un frente nacional sustentado en la clase trabajadora, el empresariado, mercado internista, sectores de sacerdotes católicos tercermundistas, clase media popular, en especial sus sectores juveniles y un ala nacionalista de derecha. El ejército en retirada no ocupa el lugar que tuvo en otra época. El carácter nacional y popular del frente se ratifica al observar quienes se encuentran en la vereda de enfrente, el poderoso sector agropecuario, entrelazado a los intereses financieros y del comercio exterior, con el apoyo del imperialismo y arrastrando tras de sí
a buena parte de la clase media dominada ideológicamente y los sectores reaccionarios de la Iglesia Católica. Su carácter heterogéneo reproduce lo que se ha manifestado históricamente con anterioridad, solo que los antagonismos internos son más fuertes y es mayor la dificultad para cohesionarlos en una política común. Quiero leer otra vez esto para que entiendan por qué también hoy pasa lo que pasa, por ejemplo, en el Frente de Todos, ¿no? Su carácter heterogéneo reproduce lo que se ha manifestado históricamente con anterioridad, solo que los antagonismos internos son más fuertes y es mayor la dificultad para cohesionarlos en una política común. El gabinete resulta entonces un complicado espectro donde se intenta contentar a los diversos sectores del movimiento triunfante. O sea, el gabinete de Cámpora es muy parecido al gabinete que tuvo que hacer Alberto, por ejemplo, para que tengan una idea. Eh, había... Es una, ¿Cómo? es una coalición. Es una coalición de gobierno, exactamente. Entonces, en el comienzo del gobierno de Cámpora, en el comienzo del gobierno de Cámpora, la juventud peronista cuenta además con gobernadores de importantes provincias. Por ejemplo, el gobernador Videgain, de Buenos Aires, Obregón Cano en Córdoba, Martínez Vaca en Mendoza, Ragón en Salta, Zepernick en Santa Cruz. Y controla la intervención de la universidad a través de Rodolfo Puiggrós. Rodolfo Puiggrós es el papá de la pedagoga muy conocida en nuestro país, que es Adriana Puiggrós, la deben haber escuchado nombrar. Y los decanos de las facultades. Si a ellos se agregan las propias organizaciones de la Juventud Universitaria Peronista, que ha triunfado en la mayor parte de los centros de estudiantes y de estudiantes secundarios. Así, el proceso de liberación nacional, interrumpido en septiembre de 1955, se pone de nuevo en marcha, pero con un perfil más avanzado. Si se tiene en cuenta la consigna del sector juvenil, el más dinámico y movilizador, la liberación nacional es el camino del socialismo nacional. Imagínense esa frase escuchada por la derecha, obviamente decía que eran todos comunistas, ¿no? Con gran esfuerzo y cumpliendo acuerdos realizados anteriormente por Perón, el presidente Cámpora logra la firma del Acta Compromiso Nacional, denominado comúnmente como Pacto Social. O sea, Cámpora tuvo, antes de la llegada de Perón, la posibilidad de que todos, de alguna manera, apoyen a este gobierno con el acta de este compromiso nacional que se llamó Pacto Social. La firmaron la CGT, que era la Confederación General del Trabajo, la Confederación General Económica, la CGE y el propio gobierno. De alguna manera buscaban estabilizar, ¿sí? Estabilizar los precios durante 2 años. El punto de partida para el nuevo presidente parece que se situaba en este concepto de la comunidad organizada, ¿no? Un concepto bien peronista, la No, comunidad organizada. la sociedad rural no firma este acuerdo. No, obviamente, imagínate. Sin embargo, muy poco había de común entre el 73 y el 45. 45, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Perón llega al poder y ahora que vuelve en el 73. No solo porque el gobierno no contaba con sustento en las Fuerzas Armadas, sino porque se vivía una ola movilizadora impresionante, que desde varios años atrás presionaba sobre las compuertas del orden constituido. Así resulta que más allá de la voluntad del presidente Cámpora, su breve gobierno de apenas 49 días se habría de caracterizar por una incesante ebullición, que en el recuerdo de muchos aparecerá como un período mucho más largo. Sin embargo, chicos y chicas, Cámpora estuvo tan solo 49 días. Inmediatamente comienzan a producirse ocupaciones de reparticiones públicas, asambleas populares, reclamos de diversos tipos, y los argentinos que habían protagonizado estallidos sociales se habían jugado en las marchas y concentraciones y habían militado en organizaciones armadas
¿qué hacen? Resuelven quedarse en las calles, plazas, oficinas, exigiendo ser escuchados. ¿Para qué? Para que los corruptos dejen la gestión pública. O sea, haya un fuerte protagonismo de la sociedad para que todo lo que había pasado anteriormente cambie, ¿no? Entonces, aparecen movilizaciones muy fuertes. Acá hay una movilización, una foto de una movilización muy fuerte, muy, muy fuerte. Ahí no sé si se ve. Son todas cabecitas. Son Muy, movilizaciones impresionantes de apoyo a Héctor Cámpora. Ahora bien, eh, fíjense, ¿no? Sumamente preocupado, el diario La Nación comenta en ese momento histórico. El país asiste a una ola de ocupaciones que ha afectado prácticamente todos los ámbitos de la actividad política. En la cresta de la ola se percibe una autonomía por sobre los controles partidarios de la juventud peronista, que aparece como desencadenante de estos episodios. O sea, ya le empezaban a echar la culpa de todos los males a la juventud peronista. A su vez, el diario Clarín informa, se generalizaron las ocupaciones en todo el país como forma de peticionar al gobierno y sostiene que el gobierno debe prever medidas ante el alza de masas. Fíjense, ¿no? Alza de masas. La ola de ocupaciones que se generalizó en reparticiones públicas, empresas del Estado, hospitales y medios de difusión, resultan tan confusa como inaceptable. Es difícil asumir el sentido de tales actos cuando el gobierno que los ocupantes dicen defender. O sea, comenzaron a haber eh, muchas revueltas, porque imagínense que venimos de momentos históricos complicados, ¿no? O sea, y hay mucha, mucha movilización. ¿M? Entonces, hay algunas medidas económicas que va a tratar de llevar adelante Cámpora, pero no alcanza. ¿Eh? Eh, Hay una rebaja en el precio de la carne, pone un precio máximo, ¿sí? Eh, Hay un aumento salarial que más o menos ronda entre el 10 y el 20%. O sea, intenta en esos días eh, llevar adelante una presidencia, pero bueno, viene de momentos muy convulsionados. Por eso es un fusible, ¿no? Que termina renunciando y permite que llegue Juan Domingo Perón al poder, ¿no? Lo quería leer esto porque me parece muy interesante. eh, Hasta que el mucho, retorno definitivo, sí, Rafael. se coincide mucho con lo actual. Bueno, 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 eso es para que vean, digamos, cómo los grupos de poder, más allá de los nombres, digamos, no son nombres propios, no vamos a hacer nombres propios de unos y de otros, sino quiénes son los que verdaderamente tienen el poder. Emiliano dice, se repite cada cierto tiempo. Bueno, pero lo que tenemos que ver, ¿m? Lo que tenemos que ver es de qué manera, ¿verdad? Eh, Elegimos a aquellos que tienen que llevar adelante nuestro destino. O sea, ¿cuáles son los intereses que defienden? ¿No? ¿Qué intereses defienden? Y también es cierto que muy poco se puede hacer cuando tenemos las instancias internacionales permanentemente presionando para que tomemos ciertas medidas y dejemos de tomar otras, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Hay que tenerlo en cuenta, absolutamente. Eh, el retorno definitivo de Perón a Argentina se produce el 20 de junio de 1973. Una concentración popular como nunca se ha visto en nuestra historia. Las estimaciones oscilan entre 2.500.000 personas y 3 millones de personas. Lo espera en kilómetros y kilómetros, de la autopista a Ezeiza,
muy cerquita de la facultad, en donde a la altura de la ruta 205 se ha instalado el palco para que pronuncie su discurso al reencontrarse con las mayorías populares después de casi 18 años de ausencia. Justamente ese palco se constituye en centro de la polémica, porque si el general se encuentra rodeado por miles y miles de manifestantes de la tendencia revolucionaria, que es lo que sería la JP montonera, ¿no? O sea, el grupo Montoneros, seguramente deberá ratificar el rumbo sostenido, ¿m? El rumbo sostenido eh, hasta ese momento por el gobierno de Cámpora. Pero en cambio, si su disertación se produce enmarcada por la presencia de miles y miles de peronistas enemigos de la JP, probablemente sus palabras resultarán mucho más moderadas y prudentes. Entonces, en ese momento, con la llegada de Perón nuevamente al país, la mirada atenta está, bueno, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a escuchar? ¿Al ala más conservadora? ¿Al ala que viene, digamos, del peronismo del 40 y pico? ¿O a estos muchachos de la JP Montoneros, que son un grupo de jóvenes quizás más radicalizados y con un peronismo más de izquierda, si se quiere? Entonces, acá nuevamente el peronismo frente a esas dos tendencias, ¿no? Que hoy también las tiene el peronismo. Hay un peronismo que es mucho más conservador, más ortodoxo, y un peronismo que viene a ser como cierta renovación, que sería este, la agrupación de centro izquierda e izquierda, que puede ser la Cámpora, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay una mirada sobre esta situación política que, digamos, no desaparece en ese momento histórico. ¿Mm? Hay continuidades, una categoría que para nosotros tenemos que ver, que es la continuidad, ¿no? Continuidades y permanencias. Ahora bien, el tema es así. Eh, la izquierda y la derecha del movimiento comienzan a ver, bueno, ¿quién va a estar en ese palco? ¿Mm? Entonces, ahí, en ese momento, se arma una comisión eh, y en esa comisión que se arma es la gente del palco va a ser copada por, y entonces empiezan a pelearse por quién va a estar en ese palco. Suponiendo que quien va a estar en ese palco va a ser el que va a estar agraciado por la mirada de el líder. Y la verdad es que eh, cuando la gente del palco vio que la movilización era de la juventud y se perdieron los estribos, ¿sí? Comenzaron disparos desde el mismo palco. O sea, hubo disparos. Hubo disparos. Eh, Algunos militantes de la JP habían concurrido armados, con armas cortas. El resto de la columna iba solo dispuesta a confrontar con estribillos, a lo sumo a trompadas, pero no a balazos. Entonces, fuego graneado cae sobre manifestantes juveniles que se acercan al palco, perdón. Varios muertos, 14 según unos, 25 según otros y hasta 100 según otra estimación. Muchos heridos quedan en los alrededores, inclusive algunos jóvenes son apresados y torturados en el hospital de Ezeiza, donde estaba la Facu, digamos, ¿no? Solano Lima, en su condición de presidente de la Nación en ejercicio, les informa a Cámpora y Perón en vuelo en vuelo que no existen condiciones de seguridad suficientes como para aterrizar en Ezeiza. Por lo tanto, el avión desciende en la base militar de Morón. Asimismo, se le anuncia a la multitud que debe desconcentrarse. El atardecer de ese 20 de junio ofrece un espectáculo jamás visto en nuestro país. Una impresionante caravana popular
encolumnada por sí misma en la autopista Riccieri, a lo largo de cuadras y cuadras. Retorna abrumada por la tristeza y la frustración. De tanto en tanto, un cansado redoblar de bombos acompaña la marcha, como una letanía fúnebre. Algunos de los manifestantes perciben la sensación de que algo se está muriendo en la Argentina. Una ilusión, una utopía, un movimiento. Bueno, eh, hay un giro político. Esto lo acabo de ver de un texto de Norberto Galazo, que son 2 tomos, Historia de la Argentina. Me gusta, siempre lo tomo a Galazo, me gusta mucho leerlo en esta parte, porque es alguien que, que si bien es proclive a sostener las ideas ¿no? de este peronismo, es bastante crítico también porque lo pone ahí de manifiesto. Y es bastante novelada en algunas partes, me gusta por eso se los leía. Pero claro, Perón vuelve y vuelve un Perón 18 años más grande, ¿no? Vuelve un Perón mucho más grande. Entonces, eh, vuelve y además pone como vicepresidenta para no, o sea, está viejito, dice Trujan. Ay, Trujan, está más grande, se dice. Eh, Fíjense, para no quedar mal con ninguno de los grupos que lo acompañan, ¿qué hace? Deja como vicepresidenta ¿a quién? A su esposa, ¿m? A María Estela Martínez de Perón, Isabelita. también llamada Isabelita, exactamente. Por lo tanto, ahí ustedes tienen de qué manera, eh, digamos, las presiones con las que va a tener que lidiar dentro del mismo movimiento, ¿no? Fuertes presiones dentro del mismo movimiento, ¿no? Eh, ¿Por qué fuertes presiones? Justamente porque todos quieren tener una parte de ese poder que posee y la vicepresidencia era un lugar interesante. Termina resolviéndolo diciendo, bueno, muchachos, no. La vicepresidencia también es mía, por eso mi esposa. Bueno, lo que pasa es que eh, él no tenía idea que la sucesora, exactamente, Sabrina. Lo que pasa es que muere en el 74, ¿no? Y queda como presidenta del 74 al 76 María Estela Martínez de Perón. Exacto, un desastre absoluto. O sea, una decisión terrible haberla puesto como vice y ahí empieza el desastre, exactamente. Yo creo que igualmente tranza con los militares al instante. No es tan así, no es tan rápido, pero sin lugar a dudas el ala derecha del movimiento es el que va a tener como mayor representación. Entonces, eh, aparece mucho la persecución, aparece la AAA, eh, exactamente, muy bien lo que dice Mati. Entonces van a comenzar a perseguir a los opositores, digo, va a haber ahí una situación muy compleja, muy complicada, ¿verdad? Y los militares, bueno, se preparan para dar el golpe más tremendo de la historia argentina, ¿no? El golpe que nos lleva a la oscuridad absoluta, que es el golpe del año 76, ¿no? El golpe más sangriento, más funesto, el golpe más eh, perverso, ¿no? El terror. Y además el terrorismo de Estado. Pero, chicos y chicas, lo que hay que decir que ese golpe, eh, ¿qué es eso? No sé qué me puso, qué opina de la triple.
No entiendo, estoy en otra onda, me parece. Era un chiste. Ay, por Dios. Ay, Dios. Bueno, me quedé afuera, ¿eh? No, les decía entonces que pensé que me decía la triple A, porque la triple A fue terrible, ¿no? En la persecución, terrible. Y fue como el inicio del golpe, ¿no? Expliquen. Entonces ahí lo que tenemos que tener presente es que hay una situación, ¿no? Que, digamos, de desmanejo absoluto, ¿no? Y obviamente quien viene a imponer el orden es Jorge Rafael Videla, que va a ser presidente en esta quinta revolución militar, que va a ser el proceso de reorganización nacional, ¿no? El quinto golpe de Estado que sufre nuestro país. Ahí ustedes tienen de qué manera vamos a ver, eh, no te puedo creer, ¿así, Jorge Rafael? Sí, Jorge Rafael. Por Dios. Sí, sí, pensé varias veces en sacármelo, de sacarme por lo menos el Jorge, pero pasa que parte de que mi madre es uruguaya y nunca ninguno de los dos se dio cuenta de la combinación. Así que bueno, me Bueno, tocó. no, yo creo que debes pensarlo al revés, que puede haber Jorge Rafaeles que piensan distinto. Entonces, desde ese lugar es interesante que vos puedas recuperar esos nombres para, para la bonanza y no para la oscuridad. Así que hay que mirarlo desde ese lugar. Sí, igual es más Eh, fácil sacárselo, ¿eh? Como- ¿eh? Es más fácil cambiarse el nombre hoy en día. Sí, bueno, pero hay que dar lucha, hay que presentar batalla, no hay que regalar las banderas, ni siquiera de los nombres. Este, bueno, les decía entonces que ahí tenemos entonces a Jorge Rafael Videla, que va a ser presidente desde el año 1976 hasta 1981. En 1981 va a tomar el poder Roberto Viola, y que va a estar unos meses nada más, de mayo a diciembre del 81. Toma el poder desde el 81 al 82 Leopoldo Galtieri, Leopoldo Galtieri, que va a ser el que nos va a llevar a esa guerra terrible con Gran Bretaña. Ahí Leopoldo Galtieri va a estar desde el año 1981 hasta el año 1982, la guerra de Malvinas, exacto. Y después de la guerra de Malvinas va a tomar el poder Reinaldo Vignone del año 82 al año 83. Exactamente, de terror. Y Reinaldo Viñone lo que va a ser preparar toda la situación institucional para volver a tener un presidente democrático. Por eso se llama elecciones en el año 1983 y ganan las elecciones el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que va a ser presidente desde el año 1983 hasta el año 1989. Eh, ahí, obviamente, tenemos que pensar que ese modelo de sustitución de importaciones eh, cierra porque aparece ese nuevo, esa nueva fase, ese nuevo momento del capitalismo que es el neoliberal, ¿no? Y con la dictadura, digamos, de la dictadura hasta acá, vivimos en un modelo neoliberal. Hubo momentos en nuestra historia política reciente que se intentó estar por afuera de ese neoliberalismo. Pero como el neoliberalismo está implantado en el mundo y somos globales, es muy difícil escaparse, aún cerrando la economía, como lo hizo alguna presidenta y algún presidente, ¿no? Es muy difícil escaparse a esta situación internacional porque permanentemente el capitalismo lo que va, digamos, en esta fase va a intentar interactuar para desequilibrar económicamente a los países periféricos.
como una manera de tener un poder hegemónico, ¿no? También. Y sumado a los vendepatria que tenemos adentro de todos los gobiernos que llegan este, mediante el voto popular, ¿no? Que piensan que siempre lo mejor está afuera. Esto que yo les digo a mis alumnos y alumnas siempre. No podemos decir que nuestro país es una M. Nosotros somos el país que hacemos, ¿eh? Y tenemos muchas bondades más allá de los bolonquis y líos que tenemos. No, Emiliano, exactamente, no se puede decir eso. No me ponga a prueba, no lo digas. ¿Por qué? Eh, Porque cuando, digamos, no podemos sacar los pies del plato. Somos partes de un colectivo, ¿eh? Eh, podés, vivís en un país libre, dice Rafael. Sí, puede decirlo, pero que lo diga en China, exactamente. Lo que digo es, no se puede decir que es un país de M, porque lo que hacemos es contribuir a un modelo también ideológico que permanentemente nos denosta y que nos hace siempre más dependientes de los países centrales. Entonces, en la cabeza, en el inconsciente colectivo, queda siempre rondando la idea de que somos de terror, ¿no? Que somos lo peor, y olvidamos que siempre estamos dentro de un contexto, ¿no? Y ahora global. Entonces, siempre estamos contextualizados, siempre tenemos una cuestión que viene de la afuera, ¿no? Una cuestión que viene del exterior, del mundo exterior, más allá de nuestras fronteras. Ay, ¿qué, profesor? Y por eso tenemos que soportar todo lo que nos pasa. ¿Qué quiere decir? ¿Que no somos responsables? ¿Que todo se lo debemos a la crisis del 30, se lo debemos a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, a la caída del muro de Berlín, a la crisis del petróleo, a la guerra Ucrania-Rusia, a el imperialismo yanqui, a la pandemia? No, no digo eso. Lo que digo es que no podemos hacer una explicación de lo que nos sucede si solo lo vemos desde nuestra visión más doméstica y cotidiana, digamos. Nosotros estamos en una red de poderes, ¿eh? Y en la red de poder siempre hay alguien que es opresor y siempre hay alguien que es oprimido. A veces yo puedo ser oprimido dentro de la red, pero también puedo ser opresor. O sea, el último nudito de la red, yo también puedo ser opresor de otros oprimidos. La cuestión es darse cuenta en qué lugar de la red estoy. Es muy difícil. Es muy difícil. Creer que uno no es oprimido porque tiene su cuenta a sueldo todos los meses, tiene su autito, lucha con un crédito, con su tarjeta de crédito, come cada tanto en McDonald's, se va de vacaciones y se compra un par de llantas nuevas, bueno, nada, digo, no alcanza. Hay que contextualizarlo, ¿no? Como cuando la gente dice, por mi trabajo, por mi trabajo. No es solo por el trabajo, ¿eh? Un lujo, dice Sabrina. Lo que digo es, eh, hay que pensarse, hay que pensarse y pensar, ¿no? Al otro de una manera más amplia y saber que uno es parte de una red de poderes, ¿no? Y en este caso creo que la conceptualización que tenemos que llevar adelante es, bueno, ¿quién es el que tiene el poder realmente? ¿Dónde está el poder realmente? ¿No? A veces no está en la persona que gobierna el poder. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Si una empresa como Arcor no quiere bajar los precios y sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién lo tiene el poder?
el director de recursos humanos de una empresa, el director el secretario de comercio de la Argentina o el que lleva a los presos a la góndola, ¿no? Bueno, y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque si no, uno puede ser funcional a, a los que sí tienen el poder, ¿no? A los que sí tienen el poder. Entonces, si uno es funcional a los que sí tienen ese poder, termina siendo un opresor de otros oprimidos que quizás son tan oprimidos como yo, ¿no? Por eso hay que saber qué lugar ocupa cada uno en esta rueda, ¿sí? Que gira, gira y gira, y que de alguna manera a veces me deja fuera de ese giro. ¿Mm? Entonces, bueno, hay que darse cuenta. Y para eso hay que estudiar, no hay que ser un ignorante político, no hace falta inscribirse en ningún partido político, no hace falta afiliarse a ningún partido político, solo hay que saber leer la realidad y para saber leer la realidad hay que tener conocimiento. Por eso esta materia. ¿Mm? Por eso esta materia. Bien, vamos a hacer lo siguiente. La semana que viene seguramente estemos un ratito más. Vamos a estar media hora más, ya les aviso hoy. La semana que viene vamos a estar de 9:30 a 11:30. Así recuperamos el tiempo que nos queda. Lo que les pido es que se pongan a- a tono con, con la clase 3, perdón, sí, con la clase 2 y la clase 3 de la unidad 3. Y hay un foro de debate muy interesante de la clase 3 que me gustaría que puedan participar. A ver si alguno ya participó. Santino. Santino está en todos los foros. ¿Está acá Santino? Santino Tiago, ¿estás ahí? Santiago. No, Santino Tiago es. No está, creo, dice. Bueno. Santino, pero vos sos el que participó en el foro. No, no, Bueno. esto no. Ah, ay Dios, qué ruin. Bueno, no te quieras llevar los créditos. Bien, voy a tomar lista. Agustín, Maldonado, Quiroga, Ailén García, Candela Ross, Carla Sequeira, Catalina Golfieri, Cortés Julián, Dayana Martínez, Diego Fernando Caminos, Echaria Ari, Emiliano Trullen, Federico Villalonga, Fernando Grasso, Franco Colina López, Yara Rodríguez y también Campos Ignacio. Entonces, desde Jesús Emanuel hasta Sabrina Urquía. Lucía Vargas avisó que tenía que ir al médico, así que me mandó un mensaje para avisar que le dé el presente o que le avise. Bien, ahora la anoto. Desde Mauro Castro Rey hasta Walter Ayala.